Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les hablaré sobre Edmundo Tudor. También conocido como Edmundo de Adam, más conocido por ser el padre del rey Enrique VII de Inglaterra y miembro de la familia Tudor de Penmynnydd, de Gales del Norte. Edmundo fue el primogénito de Owen Tudor y de la reina viuda Catalina de Valois, y fue por tanto uno de los medio hermanos del rey Enrique VI de Inglaterra. Antes de continuar, quisiera enviar un cordial saludo a los siguientes amigos que ven mis videos desde varias partes del mundo. Alfredo Medina, quien nos ve desde el Estado de México. Alexa Wolf, quien nos ve desde Santiago de Chile. Y a Merna Nájera Mijoni, quien se conecta con nosotros desde la Ciudad de México. Muchas gracias a ellos y también a todos los comentaristas, suscriptores y miembros del canal, ya que es gracias a ustedes que este proyecto existe. Y a continuación, la historia. Enrique Tudor, más conocido como Enrique VII, fue el fundador de la dinastía Tudor. Su madre fue la imponente Margaret Beaufort, quien lo arriesgó todo para ver a su hijo en el trono y a las casas de Lancaster y York unidas a través del matrimonio de este último con Isabel de York, hija de Eduardo IV. Pero, ¿quién era el padre de Enrique Tudor? Si bien se sabe mucho sobre la madre de Enrique, su padre es una figura mucho más esquiva y, lamentablemente, no vivió para ver a su único hijo y heredero reclamar el trono inglés. En efecto, Edmundo Tudor es una figura relativamente desconocida en los anales de la historia, pero como padre del rey Enrique VII de Inglaterra, Edmundo es el patriarca de la dinastía Tudor de reyes y reinas. También era hermano de un rey. Tenía una buena reputación en Gales antes de sufrir una muerte sorprendente a los 26 años, siendo otra de las víctimas de la infame Guerra de las Rosas. El padre del primer rey de la dinastía Tudor y el ancestro de la familia actual británica y de otras familias reales de Europa, Edmundo Tudor nació cerca del año de 1430 en el Palacio de Matchadam, en Matchadam, en Hertfordshire, Inglaterra. Esta mansión era en ese entonces propiedad del obispo de Londres. Fue el hijo de Owen ap Maredudd ap Tudor, mejor conocido como Owen Tudor, y de la francesa Catalina de Valois, otrora reina consorte de Inglaterra, entonces viuda del rey Enrique V. Los abuelos paternos de Edmundo fueron Maredudd ap Tudor y Margaret Ford Dafydd, mientras que sus abuelos maternos fueron el rey Carlos VI de Francia e Isabel de Baviera. El abuelo paterno de Edmundo, Maredudd ap Tudor, fue un cortesano y soldado galés, que además descendía del gran príncipe galés de nombre Llywelyn Fobr, conocido también como Llywelyn el Grande. Llywelyn fue el gobernante más longevo del Principado de Gales, manteniendo el control sobre dicha región durante unos 45 años. En 1216, Llywelyn recibió el juramento de fidelidad de otros señores de Gales, y aunque él nunca utilizó el título, fue de facto el príncipe de Gales. A través de su madre, la princesa francesa Catalina de Valois, Edmundo era descendiente de los reyes de Francia. Entre los parientes franceses de Edmundo más notables en la historia se destacan su tío el rey Carlos VII de Francia, quien había recibido la ayuda de Juana de Arco durante la Guerra de los 100 años, y su tía Isabela de Valois, quien fue la segunda esposa del rey inglés Ricardo II. Edmundo tuvo un medio hermano, fruto del primer matrimonio de su madre con el rey Enrique V. Y ese medio hermano fue Enrique VI, el infame rey loco de Inglaterra. Enrique V, el primer esposo de la madre de Edmundo, había muerto el 31 de agosto de 1422, víctima de la disentería, 9 días antes de cumplir los 36 años. Su único hijo, Enrique VI, entonces con solo 9 meses, comenzó su reinado de 40 años en el trono, y la esposa de Enrique V, Catalina, quedó viuda a sus 21 años. Se informó que Edmund Beaufort, duque de Somerset, buscó casarse con la reina viuda, y es muy posible que esta última haya correspondido a estos sentimientos. En respuesta, el Parlamento estableció una ley que dictaba que ningún hombre podía casarse con una ex-reina de Inglaterra sin una licencia especial y permiso del rey. Si un hombre se atrevía a casarse con una reina viuda, no solo perdería sus tierras y viviendas, sino que también podía perder su vida.
Catalina tenía solamente 21 años, pero su hijo el rey cumplía apenas 9 meses de edad. Y ella tendría que esperar muchos años antes de que pudiera obtener algún permiso para volver a casarse. Tristemente, el duque de Somerset prestó atención a esta ley y refrenó sus intenciones de casarse con ella. Pero el soldado y cortesano galés, Owen Tudor, fue una historia completamente diferente. Parece que Owen Tudor había sido un escudero al servicio de Enrique V y después quedó a cargo del guardarropa de la reina viuda, llamando pronto la atención de esta última. Hay varias historias sobre cómo sucedió esto. Una es que mientras bailaba, Owen cayó en el regazo de la reina. Otra historia afirma que ella lo espió mientras Owen nadaba desnudo. Cualquiera que sea la verdadera historia, la pareja comenzó una relación romántica mientras residían en Windsor, y se casaron en secreto, yendo en contra del estatuto del Parlamento. Hay mucho debate acerca de si Catalina y Owen Tudor realmente se casaron. No sobrevive ninguna documentación de su matrimonio, y aun cuando dicha unión se hubiera llevado a cabo, no habría sido legal, debido a las ya mencionadas disposiciones parlamentarias para el casamiento de una reina viuda. Se acepta sin embargo que Catalina y Owen se tuvieron que haberse casado alrededor de 1429 o 1430, ya que para entonces la reina dejó de vivir en la casa de su hijo Enrique VI, y Owen obtuvo los derechos de ciudadano inglés en el Parlamento de mayo de 1432. Los hijos de la pareja nacieron todos alejados de la corte real, aunque tampoco hay seguridad acerca de cuántos vástagos tuvieron. Los siguientes 3 hermanos de Edmundo pueden contarse como ciertos. Un segundo Owen Tudor, a veces llamado Thomas o Edward, quien fue un monje en la abadía de Westminster, nacido en 1429 y muerto en 1502. Jasper Tudor, primer conde de Pembroke y primer duque de Bedford, casado con Catherine Woodville, cuñada del rey Eduardo IV. No nacieron hijos de este matrimonio, pero Jasper ayudó a criar a su sobrino, el futuro rey Enrique VII. Margaret Tudor, nacida antes de enero de 1437, pero el parto de esta niña fue la causa probable de la muerte de su madre Catalina, y Margaret misma murió en la infancia. Se ha sugerido que Edmundo era en realidad el hijo de Edmund Beaufort, duque de Somerset, el otrora enamorado de su madre, ya que no hay rastro de nombres de Edmundo en las familias de Owen Tudor o de Catalina de Valois. Sin embargo, esto es poco probable, y puede ser simplemente que Edmundo recibiera su nombre en honor al duque, o que él mismo le hubiera gustado a los padres del niño. Cuando Edmundo tenía unos 7 años, su madre Catalina murió en la abadía de Bermondsey, siendo el 3 de enero del año 1437. Ella fue enterrada en la abadía de Westminster. Con Catalina muerta, los enemigos de la reina se movieron contra el viudo Owen. Fue llamado a Londres, pero la corte real lo absolvió de los cargos relacionados con el matrimonio de la difunta reina viuda. Mientras se dirigía a Gales, Owen fue arrestado y encarcelado en la prisión de Newgate. Después de escapar a principios de 1438, fue recapturado y encarcelado una vez más en el castillo de Windsor. Owen Tudor llegó a ser valorado por su hijastro el rey, pero resultó ser una de las primeras víctimas del estallido de las Guerras de las Rosas, muriendo decapitado poco después de su derrota a manos de fuerzas yorkistas en la batalla de Mortimer's Cross, el 2 de febrero de 1461. Tras la muerte de su madre y el encarcelamiento de su padre, Edmundo y su hermano Jasper fueron criados al cuidado de Catherine de la Pole, la hija de Mago de la Pole y abadesa de Barking, con quien permanecieron al menos hasta marzo de 1442. Fue Catherine de la Pole la que convenció al rey Enrique VI a que prestara atención a sus medio hermanos. El rey se aseguró de que ambos fueran puestos al cuidado de sacerdotes que supervisaran su enseñanza. Edmundo, su hermano y su padre fueron llevados a la casa real de Enrique. Y este último aparentemente quería a sus medio hermanos y ennobleció a cada uno de ellos, con Edmundo convirtiéndose en conde de Richmond el 15 de diciembre de 1449, y Jasper Tudor en conde de Pembroke, el 23 de noviembre de 1452.
Como condes y medios hermanos del rey, Edmundo y Jasper tenían una precedencia sin igual sobre todos los demás laicos en la corte, con la excepción de los duques. Cada uno de ellos recibió tierras, aunque Jasper recibió un estipendio anual hasta que Pembroke estuvo disponible. Después de 7 años de matrimonio con Margarita de Anjou, Enrique aún no tenía hijos. Y tras la muerte de Humphrey, duque de Gloucester, el linaje real estuvo en peligro, por lo que los hermanos Tudor fueron considerados como posibles herederos. Sin embargo, existía la preocupación de que, si bien eran descendientes de la realeza francesa a través de Catalina de Valois, ninguno de ellos tenía relación de sangre alguna con el trono inglés. En 1452, Edmundo y Jasper formaban parte del pequeño grupo de asesores personales de Enrique VI, ya que eran los únicos parientes consanguíneos en la corte. Sin embargo, ninguno de los dos era experto en asuntos de Estado dentro de Inglaterra y, en cambio, se les asignó principalmente la tarea de garantizar la autoridad del rey dentro de Gales. Esto resultó en un afecto de larga data por la familia Tudor en ese país. La investidura formal del dúo de hermanos tuvo lugar en la Torre de Londres, el 5 de enero de 1453. Ese mismo año, el 6 de marzo, ambos ocuparon sus escaños en el Parlamento de Inglaterra a la cabeza de todos los condes de la corte. Finalmente, después de una petición de la Cámara de los Comunes de Inglaterra, tanto Jasper como Edmundo fueron reconocidos oficialmente como medio hermanos legítimos del rey, y se eliminaron las discapacidades legales asociadas con ser considerados como galeses. En 1452 y 1453, Enrique les otorgó grandes subvenciones monetarias y también le dio a Edmundo propiedades en Westmoreland y Lancashire. Edmundo administró una propiedad rentable e invirtió en la industria de la lana con sede en Boston, Lincolnshire. Enrique también le concedió a su hermano el palacio medieval del castillo de Baynard, cerca del río Támesis en Londres. En adición a todo esto, en marzo de 1454, Edmundo y Jasper recibieron conjuntamente la tutela de Lady Margaret Beaufort, de 9 años. Margaret era hija de John Beaufort, primer duque de Somerset, y era la única heredera de la gran fortuna de su padre. Y a través de este último, ella también era bisnieta de Juan de Gante, uno de los hijos del rey medieval, Eduardo III. Fue esta conexión la que dio a Margaret Beaufort un derecho al trono. Al momento del nacimiento de la niña en 1443, su padre había negociado con el rey que, si él moría, los derechos de tutela y matrimonio de Margaret serían transferidos a su madre. Pero el rey Enrique después renegó de ese acuerdo y obsequió, o vendió, la tutela y extensas propiedades de la niña a William de la Pole, su favorito. A comienzos de 1450, William de la Pole casó a Margaret, entonces de 6 años, con su hijo de 7, John de la Pole. Pero 3 años más tarde, el matrimonio fue anulado por falta de consumación, y fue entonces que el rey Enrique VI ofreció la tutela de Margaret a sus medio hermanos, Edmundo y Jasper Tudor. Se dice que incluso antes de la anulación de su primer matrimonio, Margaret Beaufort había sido elegida por el rey como esposa para su medio hermano, Edmundo. En ese momento, el rey Enrique no tenía ningún hijo para heredar el trono. Y como ya se ha dicho, este rey probablemente consideró nombrar a Edmundo su heredero, y la sangre real de Margaret y su impresionante herencia lo motivaron a concertar una unión entre ellos. Poco después de que se decidiera este matrimonio, se reveló que la reina de Enrique, Margarita de Anjou, estaba embarazada, dando a luz a un hijo en octubre de 1453. Pero en el verano de ese mismo año, Enrique sufrió un colapso mental que duró más de 17 meses. Varios partidos buscaron tomar el poder durante este periodo. Y la reina Margarita de Anjou exigió ser declarada regente. Inicialmente, los hermanos Tudor apoyaron a Ricardo de York, que buscaba convertirse en protector del reino. Sin embargo, Edmundo no asistió al Parlamento del 3 de abril de 1454, donde York fue nombrado protector. Edmundo asistió al Consejo de Asesores del Duque, aunque no con tanta frecuencia como Jasper. Ambos hermanos asistieron en noviembre de 1445, cuando el Consejo redujo el tamaño de la Casa Real. Como resultado,
Cada uno recibió un séquito de un capellán, 2 escuderos, 2 lacayos y 2 chambelanes. El rey Enrique se recuperó alrededor de la Navidad de 1454 y despidió al duque de York, con la consiguiente hostilidad de este último. Esto dejó a los hermanos Tudor en un dilema. Sabemos que Edmundo no estuvo en la primera batalla de San Albano el 22 de mayo de 1455, donde Enrique fue capturado por el duque. Ambos hermanos asistieron al siguiente parlamento donde York fue nuevamente nombrado protector. Si bien este duque canceló la mayoría de las subvenciones que Enrique había hecho durante su reinado, las de Edmundo y Jasper quedaron exentas. Pero a fines de 1455, ambos hermanos finalmente proclamaron su lealtad definitiva al rey. Ellos estuvieron ausentes cuando el 12 de noviembre comenzó la segunda sesión del Parlamento de ese año, y Edmundo había sido enviado a Gales para sofocar la rebelión de Griffiths ap Nicholas. Antes de eso, siendo el 1 de noviembre de 1455, Edmundo se había casado con Margaret Beaufort en el castillo de Bletsoe, donde había nacido la novia. Él tenía 24 o 25 años, y ella apenas 12. Aunque la edad aceptada para el matrimonio durante el periodo Tudor era alrededor de los 12 años para las niñas y los 14 años para los niños, la mayoría creía que una niña de 12 era demasiado joven como para que participara en las relaciones sexuales. Por lo tanto, a muchas parejas casadas jóvenes se les ordenaba esperar para tener relaciones sexuales hasta que la niña tuviera entre 14 y 16 años. Sin embargo, Edmundo decidió no esperar hasta que su nueva esposa cumpliera 14 años y deseaba consumar el matrimonio lo antes posible para asegurar su legitimidad. A menudo se supone que este matrimonio fue poco más que un hombre adulto que se aprovechó de una niña, pero la propia Margaret nunca habló en contra de Edmundo durante el resto de su larga vida, y amó al hijo que tuvo con él con una intensidad innegable. La mayoría de los hombres esperaban para consumar matrimonios con mujeres jóvenes de la edad de Margaret. Sin embargo, Edmundo era medio hermano de un rey que solo tenía un heredero. Y su hermano Jasper tampoco estaba casado. Por lo tanto, Edmundo pudo haber sentido más agudamente que la mayoría su gran necesidad de tener un heredero. Existe poco registro de la relación personal de él y Margaret, pero años después, esta última reveló que una visión de Dios le había dicho que se casara con él. Cualquiera hubiera sido el motivo, era obvio que Edmundo antepuso la adquisición de propiedades a la salud y el bienestar de su esposa. Margaret quedó embarazada a principios de 1456, mientras la pareja convivía en el castillo de Caldicot, en la frontera galesa. Ella dio a luz antes de los 13 años. Se cree que debido a su corta edad y esbelta estructura, el nacimiento tuvo un efecto dramático y duradero en su cuerpo y, a pesar de casarse 2 veces más, Margaret nunca concibió otro hijo. Por su parte, Edmundo no vivió para ver el nacimiento de su hijo, el futuro Enrique VII. Ya hemos visto que durante este tiempo habían comenzado las famosas Guerras de las Rosas. También he dicho que hubo periodos de tiempo en los que el rey Enrique VI no pudo gobernar de manera efectiva, debido a lo que se sospechaba que era algún tipo de enfermedad mental. Durante este tiempo, el duque de York tomó el control del reino y gobernó como protector. Cuando el rey recuperó la cordura, su esposa, Margarita de Anjou, y Edmund Beaufort, duque de Somerset, tomaron el poder una vez más. Pronto se declaró la guerra entre las casas de York y Lancaster, y aunque las Guerras de las Rosas son demasiado grandes para detallarlas aquí, fue en una de estas batallas en la que Edmundo Tudor estuvo involucrado y que lo llevó a su fin. Durante este tiempo, hubo desorden en el sur de Gales debido a la falta de un liderazgo gubernamental contundente. El rey Enrique designó a Edmundo como su principal representante en el sur de Gales, y este último partió de la corte y se dirigió al oeste. El gobierno se había esforzado por cobrar las deudas en el área desde 1452. Y una de las primeras disputas que Edmundo encontró fue la de Griffiths ap Nicholas y su familia. Nicholas no estaba feliz de verlo, pero Edmundo trabajó para reducir su abuso de autoridad e influencia, e inicialmente Nicholas ignoró todos los intentos.
Para el verano de 1456 existía un estado de guerra en la zona. Junto con sus hijos, Nicolás tomó el control de los castillos de Carmarthen, Carmarthen, Aberystwyth y Kidwelly. Edmundo finalmente recuperó el control de Carmarthen en agosto de 1456 junto con los otros castillos. Después de esto, Nicolás y sus hijos finalmente reconocieron a Edmundo como señor supremo del área. La familia de Nicolás permanecería leal a los hermanos Tudor a partir de ese momento. Y desde Londres, la reina Margarita emitió un indulto a la familia en octubre de ese año. Pero mientras todo esto ocurría, el rey Enrique tuvo otro ataque de locura y Ricardo, duque de York, se convirtió en protector por segunda vez. Cuando el rey recuperó sus sentidos, el duque perdió el protectorado, poniendo a Edmundo en una posición peligrosa, ya que su éxito y autoridad crearon hostilidad entre los seguidores prominentes de York en el sur de Gales. En abril de 1456, los partidarios de York en las fronteras galesas, entre ellos Sir William Herbert y Sir Walter Devereux, reunieron un ejército de 2000 soldados para restablecer el control de York en el área, incluida la recuperación de los castillos en los que Edmundo era alguacil. Al principio hubo escaramuzas en Herefordshire y luego el ejército se dirigió al oeste de Gales. Los yorkistas atacaron el castillo de Carmarthen y tomaron prisionero a Edmundo el 10 de agosto. Luego se trasladaron a Glamorgan y Llandaff y terminaron tomando el castillo de Aberystwyth. Edmundo fue liberado poco después de ser capturado, pero murió el 1 de noviembre de 1456. Tenía 26 años. La causa de su muerte fue la peste. Pero debido a que su fallecimiento fue tan repentino y sorprendente a una edad tan temprana, existe la posibilidad de que haya muerto por violencia o maltrato en prisión. Unos meses después se llevó a cabo un juicio con varias partes acusadas, pero nadie fue declarado culpable. Edmundo también puede haber sufrido heridas luchando contra los hombres del duque de York. A Edmundo le sobrevivió su ahora viuda Margaret, de 13 años y con unos 7 meses de gestación, sola y conmocionada por la muerte de su esposo. Los ingresos de la propiedad de Edmundo se valoraron en 600 libras y todas sus posesiones volvieron a la corona. Margaret recibió un ingreso muy generoso de 200 libras en abril de 1457. Jasper abandonó la corte después de la muerte de su hermano y regresó a Gales. Estableció una base para su condado y reunió apoyo para la casa de Lancaster. Jasper tomó a su joven cuñada bajo su protección en el castillo de Pembroke. Y el hijo de esta última, Enrique Tudor, el futuro rey Enrique VII, nació allí el 28 de enero de 1457. Edmundo fue enterrado inicialmente en la iglesia de los frailes franciscanos en Carmarthen. Pero después sus restos fueron trasladados a la Catedral de San David durante la disolución de los monasterios en 1536, llevada a cabo por su nieto. Su tumba se ubica frente al altar mayor y tiene un grabado en bronce de un joven con armadura que fue encargado por su hijo, el rey Enrique VII. El epitafio de su tumba dice: bajo esta piedra de mármol aquí encerrados descansan los huesos del muy noble señor Edmundo, conde de Richmond, padre y hermano de reyes, el cual partió de este mundo en el año de nuestro Señor Dios de 1456, el día 3 del mes de noviembre. En cuya alma Jesús Todopoderoso, ten piedad. Y bueno amigos, hasta aquí la biografía sobre Edmundo Tudor, padre de Enrique VII y abuelo de los subsecuentes monarcas de la casa Tudor de reyes y reinas. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales leeré y agradeceré sinceramente. Háganme saber si ya conocían algo sobre este personaje y qué les pareció su historia. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Y si desean convertirse en miembros del canal, por un precio módico, tendrán acceso a material exclusivo, prioridad en mis respuestas a sus comentarios y peticiones de videos y otras ventajas, las cuales les invito que chequeen en el enlace a las membresías que les comparto en la descripción de este material.
Por último, quisiera enviar mi más sincero agradecimiento a todos los que ven, comentan y se suscriben al canal. Muchas gracias por ser parte también de este proyecto. A todos les deseo que tengan un feliz día. Nos vemos pronto.